Es interesante que al llegar al final del Evangelio de Mateo, llegamos a este mandamiento y una de las cosas que es interesante y que me gustaría aclarar desde el principio es que cuando nosotros vemos el mandamiento que el Señor Jesús le dio a los discípulos y el mandamiento que por ende el Señor Jesucristo le ha dado a su iglesia, una de las primeras cosas con las que tenemos que combatir el día de hoy, por así decirlo, es con la idea de leer este texto y de inmediato imaginarnos que para nosotros poder cumplir o para nosotros obedecer este texto tenemos que salir del lugar en el que vivimos. No sé si le ha pasado que muchas veces cuando lee este texto, una de las primeras cosas que se le viene a la mente no es tanto una persona que discipula en el lugar en el que se encuentra o una persona que predica en el lugar en el que se encuentra, sino principalmente una persona que toma la iniciativa de salir de su ciudad, toma la iniciativa de irse a predicar a otro lado. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a este pasaje, hermano, lo primero que debemos entender es que el mandamiento principal que nosotros vemos aquí no está tanto en el ir, sino en el hacer. Es decir, es cierto que la gran comisión puede tener las implicaciones de salir de nuestro hogar, o es cierto que la gran comisión puede tener las implicaciones de salir de nuestros países. Sin embargo, también es cierto que la gran comisión no comienza cuando nosotros salimos, sino que comienza donde nosotros vivimos. De hecho, yo me atrevería a decir que si nosotros no predicamos y no discipulamos donde vivimos, no habría razón para salir. Es decir, algo que yo quiero que nosotros entendamos, este pasaje no está aquí solamente para lo que nosotros conocemos como misioneros. Es parte de, pero este pasaje está aquí principalmente para lo que nosotros reconocemos como ciudadanos del reino. Por eso es que si tú perteneces al reino, tu llamado a obedecer ese pasaje es hoy y es aquí. Tú no tienes que ir a ningún lado para obedecer. De hecho, todos los pasajes que mandan a salir comienzan con ser fieles no cuando salimos, sino donde estamos. Hechos 1:8. Dice Jesús, y me seréis testigos en Jerusalén, donde estaban, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero está diciendo el Señor Jesucristo, no se preocupen por los confines de la tierra, preocúpense por Jerusalén. A nosotros diría, no se preocupen por África solamente, preocúpense por el lugar donde viven, o inclusive nos diría, si te tienes que preocupar por tu trabajo, por los incrédulos de tu trabajo, pero asegúrate que la preocupación de los incrédulos en tu trabajo comience con una preocupación por los incrédulos en tu casa. Sí. Este mandamiento en sí, hermanos, el punto no es tanto para dónde vamos, sino qué es lo que nosotros hablamos mientras caminamos. Yo me atrevería a decir que el modelo que Jesús está dando aquí de gran comisión o de vida misionera no es tanto un ir, aunque sí lo incluye, pero el modelo que Jesús está dando aquí, más bien lo podríamos ver en lugares como Deuteronomio 6 y 7. ¿Cuál es el plan misionero de Dios? ¿O cuál es el plan misionero del Señor Jesucristo ahora que Él ha muerto, ahora que Él ha resucitado? ¿De qué manera se espera que su muerte y su resurrección sean propagadas por el mundo entero? Note Deuteronomio 6 y 7. Yo creo que este es el plan y esta es la idea que Jesús está mostrando en este pasaje que vamos a leer. Note lo que dijo Moisés, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y cómo esas palabras salen al mundo? Y repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso es gran comisión. No es tanto vayan, es por donde vayan. No es tanto salgan al mundo, sino que es inicien desde su casa y la palabra saldrá
al mundo. ¿Cuál es el problema más grande que nosotros tenemos el día de hoy? El problema más grande, hermano, no es tanto que nuestros hijos no salen al mundo. El problema más grande es que nuestros hijos salen al mundo sin la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra no estaba en la casa. En un sentido, yo sé que, otra vez, aquí podemos ver que hay un mandato a salir, a ir, pero en un sentido, hermano, yo me atrevería a decir que si nosotros no impactamos con la palabra nuestras casas, sirve de muy poco no va a ser tan impactante el impacto que un misionero pueda tener en otro país. Déjame lo digo de nuevo. Necesitamos misioneros que impacten otros países, pero principalmente yo creo que necesitamos padres que impacten sus casas. Porque tus hijos van a salir. La pregunta es, ¿qué llevan cuando salen? Tus hijos salen a la escuela, la pregunta es, ¿qué llevan cuando salen? Y la pregunta más también sería, ¿qué meten cuando regresan? Por eso es que, una vez más, lo primero que yo quiero combatir es esta idea de imaginarnos a un misionero con una mochila en la espalda que se va y se mete a una tribu desconocida que habla otro idioma. No, lo primero que yo quiero que veamos aquí, sí, eso es parte de, pero inicia no cuando tú tomas la mochila para salir al mundo, sino cuando tú tomas la palabra para enseñarle la palabra a los que están en tu casa y asegurarte que en tu casa la distinción entre un discípulo del reino y el mundo sea muy clara. Hazte esta pregunta antes de que empecemos a desempacar este sermón. ¿Qué tan clara se ve la distinción entre tu casa y el mundo? Si alguien pudiese ver desde arriba, no sé si usted ha visto en un avión, que usualmente se ve muy bien dónde está una cuadra y dónde está la otra. Las cuadras se ven muy bien pintadas. Pero si alguien pudiese ver desde arriba tu casa de manera espiritual, ¿podrías tú decir que esas personas van a ver una línea bien clarita de dónde comienza tu casa y dónde comienza el mundo? ¿O podrías tú decir que si alguien ve desde arriba, podría verse de una manera muy clarita dónde gobierna la palabra y dónde están los que se rebelan contra la palabra? Si ese no es el caso, hermano, ten cuidado. Esto es para que tú lo apliques en casa y para que desde tu casa salgas a donde tengas que salir y para que en tu casa se aplique y cuando tus hijos salgan de casa tú puedas saber que salen con la palabra. Por eso vamos a ver esto en tres partes. ¿Cómo entendemos la gran comisión? Hay más partes en las que se podría dividir, pero yo la he dividido en tres partes. Primero, los versículos 16 al 17, vamos a ver la fragilidad de los llamados a discipular. La fragilidad de los que hemos sido llamados a discipular. Versículo 28, parte A, vamos a ver la autoridad del que manda a discipular. Y versículos 19 al 20 o 18b hasta el 20, vamos a ver el tipo de enseñanza con el que vamos a discipular. Sí, nota que aquí empezamos viendo los discípulos frágiles, así que mientras estamos viendo nosotros esto, posiblemente usted puede decir, pastor, esta es una tarea muy grande. Y yo sé que es muy grande, yo sé que es muy difícil sacar el mundo de nuestra casa o es muy difícil combatir al mundo con la palabra. Si hay una cosa que el mundo hace mejor que nosotros es que el mundo es más persistente que nosotros. El mundo no tiene más poder que nosotros, pero tiene más persistencia. El mundo no tira un golpe, se la pasa tirando golpes, el cristiano tira 2, 3 y se rinde. No dio resultados, pastor. No, es que nada da resultados en 3 esfuerzos. Pero lo primero que el texto hace es mostrarnos la debilidad. Note que inicia diciendo, pero los 11 discípulos, estamos en un contexto de resurrección, ya Jesús ha resucitado, y dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, hagas esta imagen, esta es la primera vez que Mateo nos registra que los discípulos ven a Jesús resucitado. ¿Cómo reaccionaron? Dice que le vieron y le adoraron, pero algunos dudaban. Note que lo primero que el texto hace es mostrarnos una mezcla dentro de los 11 discípulos que quedaban. Es interesante
Y lo interesante del texto no es tanto que le adoraron. De hecho, no es la primera vez que Jesús es adorado después de la resurrección. Ya antes, en Mateo 28:9 se nos dice que las mujeres cuando vieron a Jesús le adoraron. Las primeras en adorar a Jesús resucitado fueron las mujeres. Sin embargo, lo interesante de este texto no es que algunos le adoraron. Lo interesante de este texto es que algunos dudaron. Note que el texto lo dice, que cuando le vieron le adoraron, no nos dice cuáles, pero sí nos dice que algunos dudaban. Esto es interesante, hermanos, porque piénselo de esta manera: ¿qué fue lo que llevó a los discípulos a dudar? Es interesante porque si nosotros vemos Mateo 28:7, ya antes Jesús mismo los había citado en el monte de Galilea, ya antes les había dicho que los quería ver en ese lugar, y el versículo 16 nos dice que los discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. La pregunta que aquí surge es: si ellos obedecieron a Jesús para ir al monte donde Jesús los había citado, entonces ¿de qué dudaban? ¿Qué era lo que los hacía dudar? Y aquí hay varias opiniones. Hay quienes piensan que los discípulos estaban dudando de si Jesús realmente había resucitado. Piensan que aquí Mateo nos está diciendo que los discípulos dudaban si la resurrección era real. En lo personal, yo creo que eso es muy poco probable. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos no eran muy inteligentes, pero no eran ciegos. Lo tenían enfrente. El punto no es que ellos no estaban seguros de la resurrección. De hecho, yo me atrevería a decir que el problema era todo lo contrario. El problema no es que dudaban de la resurrección. El problema es que ellos sabían que Jesús había resucitado. Lo que ellos no sabían y lo que ellos se pusieron a dudar fue de qué manera iban a ser tratados por el Señor Jesucristo. Piénselo de esta manera, hermanos. 3 días antes, todos esos discípulos le habían prometido al Señor Jesucristo que ellos estarían con Él hasta el final. Todos ellos le habían dicho a Jesús: yo iré contigo, yo no me separaré de ti. En el momento más oscuro, en el momento que tú vayas a morir, yo voy a estar ahí. Y muchos de ellos le habían dicho: si fuese necesario entregar mi vida por ti, lo haré. ¿Y qué hicieron en el momento de la verdad? Huyeron. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, si alguien le dice: yo voy a estar contigo todo el tiempo, y a la primera de cambios huye, o a la primera de cambios traiciona? ¿Cómo se siente usted bajo la traición? Bueno, estos discípulos, el problema de ellos no era tanto que ellos dudaban que había resucitado. El problema de ellos es que ellos sabían que Jesús había resucitado y también sabían que ellos merecían el desprecio de Jesús por causa de la traición que ellos habían traído. Hermano, humanamente hablando, tenía todo el sentido que los discípulos estuvieran dudando. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, Jesús tenía todo el derecho de llegar y decirles: he resucitado y ahora no los quiero volver a ver. O he resucitado y recuerdo su traición y no quiero volver no quiero volver a tenerlos cerca de mí. Humanamente hablando, Jesús tenía todo el derecho de rechazarlos. Yo creo que las palabras que estaban en la cabeza de los discípulos eran Marcos 8:38. ¿Qué dijo Jesús? El que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo creo que estas palabras estaban en los discípulos y ellos decían: nos hemos avergonzado de él, ahora él viene para decirnos que está avergonzado de nosotros. Lo hemos negado a él, ahora él viene para negarnos a nosotros. Y otra vez, humanamente hablando, eso tiene todo el sentido del mundo. Pero hermano, gloria a Dios que el reino de Dios no es controlado por la lógica humana. Tenemos mucho cuidado de nosotros pensar la lógica humana y meter la lógica humana al reino de Dios. Yo creo que una de las cosas que decía un hombre llamado Francis Schaeffer es que el problema principal de la iglesia el día de hoy es que quiere hacer la obra de Dios usando los medios del hombre. Podríamos modificar un poquito esas palabras y decir: el problema principal de la iglesia el día de hoy es que quiere obtener resultados espirituales utilizando lógicas carnales. Cuando tú
y yo estemos en una posición de que la lógica del mundo tenga más sentido. Recordemos, es una oportunidad para decidir o nos parecemos a Cristo o nos parecemos al diablo. Porque la lógica del mundo le decía a Jesús, ellos te traicionaron en el momento de debilidad, tú confiaste en ellos te abandonaron, ahora tú abandónalos a ellos. Pero Jesús hace todo lo contrario. De hecho, ¿sabe por qué están estas palabras aquí, hermanos? Para recordarnos que la primera vez que la gran comisión fue dada, fue puesta en manos de hombres débiles. La primera vez que la gran comisión fue dada, la tarea más grande del mundo fue puesta en las manos más pequeñas del mundo. Así que realmente este pasaje está aquí para quitarnos a nosotros todas las excusas. ¿Qué es lo que nosotros muchas veces decimos? Pastor, es que yo no sé enseñar. O pastor, es que yo estoy muy lleno, yo he pecado mucho, pastor, usted no conoce mi pasado. Los discípulos dirían, tú no conoces nuestro pasado. Pastor, es que en mi pasado yo fui esto, en mi pasado yo hice lo otro, así que a mí me da mucha vergüenza que alguien vaya a verme y sepa algo de mi pasado y después me acuse de hipocresía. Hermano, muchas veces es mejor que el hombre te acuse de hipocresía por enseñar a que Dios te acuse de desobediencia por no enseñar. Estos discípulos también tenían un pasado roto, traicioneros, cobardes. Eran personas llenas de ignorancia. De hecho, en Hechos 4 y 5, o en Hechos 4, una de las cosas que se dice a los discípulos es, ¿cómo es que estos hombres del vulgo, o estos hombres del pueblo, estos hombres de la calle tienen ese tipo de sabiduría? Es que yo no tengo educación. Pedro diría, yo tampoco, no tanta. Yo lo único que sé es pescar. ¿Por qué este pasaje nos muestra esa cara débil de los discípulos, hermano? Porque lo que el texto quiere mostrarnos es realmente las debilidades no son la razón por la que nosotros no obedecemos. No pongamos de excusa que somos débiles, no pongamos de excusa que no tenemos suficiente entrenamiento. Realmente no existe un solo pecador o un solo cristiano, mejor dicho, que sea negligente para enseñar la palabra de Dios en su casa por causa de las circunstancias. No existe uno solo. Es más una cuestión de obediencia. La próxima vez que tú te sientas muy débil para enseñar la palabra en tu casa, a tus amigos, a tus hijos, a tu esposa, o la próxima vez que tú sientas que es una tarea muy grande, vuelve a estos versículos. ¿Por qué tenemos esta tarea tan grande siendo nosotros tan pequeños? El apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, las excusas que tú y yo ponemos para no enseñar, para no predicar, para no atesorar el evangelio, son las razones por las que deberíamos hacerlo. Soy débil. Pablo diría, tenemos este tesoro en vasos de barro. Pues que no soy muy excelente en palabras, pastor. Muy bien, para que la excelencia del poder sea de Dios. Pero es que me van a rechazar muchas veces, pastor. Muy bien, que sea de Dios y no de nosotros. En el evangelio o en la propagación del evangelio, tú cargas con la vergüenza para que Dios se lleve la gloria. Y si tú no quieres cargar la vergüenza, es que tú no quieres que Dios se lleve la gloria. Por eso te digo, el problema no es tanto una cuestión de oportunidad, no es tanto una cuestión de circunstancias, es más una cuestión del corazón, es más una cuestión de obediencia. Por eso, mi hermano, una vez más, ten mucho cuidado, porque las excusas que tú puedes estar poniendo para no ser diligente son las mismas que el día de mañana te pueden estar acusando. Yo sé que esto implica muchas veces ser rechazado, pero lo hemos dicho muchas veces, mejor que te rechacen a ti por causa de Cristo y no que Cristo sea rechazado por causa tuya.
Yo sé que esto puede ser muchas veces que se burlen de ti. Es mejor que se burlen de ti por causa de Cristo a que el Señor Jesucristo por causa del hombre te discipline a ti. Yo sé que todas esas cosas pueden pasar, pero también yo sé que esa no es la razón por la que no lo hacemos. ¿Sabe por qué sé eso? Piénselo de esta manera. ¿Usted cree que a los maridos les dé vergüenza hablar de algún tema con su esposa? A mí no me da vergüenza hablar de mi esposa con mi esposa de nada. Yo puedo hablar con ella de lo que sea, pero por alguna razón cuando se llega a la palabra, ahí sí me da vergüenza. No es por vergüenza que tú no le guías a tu esposa en la palabra, es por falta de amor por el Señor. Ni siquiera por falta de amor a tu esposa, ni siquiera porque no amas a lo suficiente a tu esposa, es por falta de amor al Señor, es por no creer que su poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, hermano, ten mucho cuidado, porque negarme a utilizar mis debilidades para que Cristo sea formado en mis hijos, en mi esposa, es negarme a traer gloria al Señor Jesucristo. Esta semana, mientras meditaba en esto, miraba muchos pasajes que obviamente por el tiempo no puedo traerlos todos, pero porque es interesante que la Biblia siempre nos manda a ser intencionales para enseñar la palabra. Es decir, el discipulado no pasa por arte de magia. Si tú en tu mente no tienes un plan para discipular a tu familia no está siendo discipulada. El discipulado nunca pasa por accidente, nunca pasa por arte de magia. O sea, ¿por qué la Escritura una y otra vez nos manda a ser intencionales? Nos manda que por donde vayan hagan discípulos. Es decir, mientras van por el mundo no se olviden de hacer discípulos, aunque son débiles. ¿Y sabe por qué, hermano? El discipulado para predicar el bien del evangelio tiene que ser intencional, porque lo único que tenemos que hacer para promover el mal en nuestra casa es no hacer nada. Tenemos que ser intencionales para predicar el bien, para predicar el evangelio de salvación, el evangelio que da vida, porque para yo promover la muerte en mi casa, yo no tengo que hacer nada. Si tú no haces nada de esto en tu casa, tú estás promoviendo la muerte en tu casa. Por eso que una de las cosas que siempre se va a exhortar a los hombres es: no se vean a ustedes como los proveedores cuando ya trajeron la quincena. Eso es parte de proveer, pero eso no es proveer. De hecho, el apóstol Pablo dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe. ¿Por qué? Porque proveer para los nuestros es lo que nos pone en el lugar correcto para poder anunciar la fe. Proveer a los nuestros sus necesidades simplemente nos pone en el lugar correcto, cómodo, tranquilo, para anunciar la fe. Por eso, si tú no estás haciendo eso, tú estás matando a tu familia. Estás asegurándote de que sus cuerpos vayan a la tumba con salud, mientras sus almas van enfermas al infierno. Pastor, pero soy débil. Mira este hermoso retrato. Los discípulos dirían: yo también. Mira, Pablo, tenemos este vaso, este tesoro en vasos de barro. No soy excelente en palabras. Mira a Pablo, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Y es interesante este primer encuentro del Señor Jesucristo con sus discípulos, porque Mateo, como usualmente lo hace, nos pinta fotografías. Y es interesante que mientras el texto nos dice que algunos de los discípulos dudaban, en el versículo 18, note cómo nos muestra esto en un sentido en cámara lenta. Note que dice que algunos dudaban, y dice que en medio de las dudas Jesús se acercó. Y casi que usted se puede hacer esta imagen en su rostro, o en su mente, perdón. Podemos ver por un lado la duda de los discípulos pensando: ahí viene Jesús, ¿qué nos va a decir? ¿Cuáles van a ser sus primeras palabras? ¿Nos va a reclamar el hecho de que nosotros lo rechazamos? ¿El hecho de que nosotros lo negamos? Posiblemente en sus mentes estaba: la primera palabra que salga de la boca del Señor Jesucristo va a ser los odio. La primera palabra que salga de la boca del Señor Jesucristo va a ser un reclamo. Pero ¿cuáles fueron las primeras palabras? En medio de las dudas,
nos dice que Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe qué les está diciendo Jesús? No me importa cómo ustedes se sientan, yo sigo teniendo toda la autoridad. Unos podrían decir: Señor, pero te negamos. Sí, pero mi autoridad es más grande que tu pecado. Por eso es que dice el apóstol Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por eso es que dice el apóstol Pablo que no es que nosotros seamos competentes para servirlo a Él. Dice, pero nuestra competencia proviene de Dios. ¿Por qué proviene de Dios nuestra competencia? Porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús les está diciendo básicamente, la manera en la que ustedes se sientan es irrelevante cuando meditan en la potestad que yo tengo. Es interesante que aquí Jesús enfatiza esa autoridad. De hecho, podríamos ponerle a esta sección el Señor de los cuatro todos. ¿Por qué? Note cuántas veces Jesús utiliza la palabra todo. Versículo 18, toda potestad me es dada. Versículo 19, haced discípulos a todas las naciones. Versículo 19, parte B, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Versículo 20, yo estoy con vosotros todos los días. Ahí está diciendo Jesús, si se trata de autoridad, si a ustedes lo que les da miedo es la autoridad del hombre, no quieren predicar o no quieren discipular porque sienten que a ustedes les falta autoridad, vean la mía, a mí no me falta. Por eso es que te decía, hermano, tu pasado no te descalifica para discipular. Porque tú no hablas con tu autoridad, tenemos autoridad ajena. Mientras Jesús tenga la autoridad entera en sus manos, el hacer la gran comisión, el enseñar la palabra, el hablar con autoridad, es una obligación. Por eso a veces decimos, yo no me siento con la autoridad, pastor. Qué bueno, hermano, pero Jesús sí la tiene. Tu autoridad es irrelevante cuando Jesús dice, toda potestad me es dada. De hecho, la razón por la que tú tienes autoridad en tu casa es porque Jesús tiene potestad sobre el universo. Y Él te dio esa autoridad. Y tú vas a usar esa autoridad para lo que Él mandó. La razón por la que nosotros tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de predicar es porque Él tiene autoridad. Toda potestad me es dada. Por eso es que en el libro de Hechos nuevamente, cuando la autoridad del hombre se levantó contra la iglesia, ¿qué dijeron los apóstoles? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque la autoridad, en última instancia, la autoridad la tiene el Señor Jesucristo. Así que Él es la autoridad sobre la autoridad. Otra vez, note el lenguaje que usa Jesús. Cuatro todos. Él tiene toda la autoridad, toda la potestad. Él es el dueño de todas las naciones. Él es el dueño de todas las cosas que enseñamos. Y Él está con nosotros en todos los días. ¿Te asustan los días? Él está en los días. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Yo no sé, pero ahí está Jesús. ¿Qué vamos a enseñar? Lo que Jesús dijo que enseñáramos, porque Él tiene la autoridad sobre la enseñanza. Pastor, las naciones se levantan una contra la otra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alcanzar a las naciones porque nuestro llamado es a alcanzar a las naciones que le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, yo lo gobierno todo. Y de hecho, hermano, eso incluye que Él gobierna a tus hijos. Y Él te dio esos hijos para que tú ejerzas la autoridad de Él sobre ellos, el amor de Él sobre ellos. Es interesante, hermanos, cómo funciona la autoridad. Pero la autoridad de Dios, la autoridad del Señor Jesucristo, es lo primero que tú vas a enseñar o a distorsionar en tu hogar. ¿Por qué digo esto? La autoridad es lo primero que tú enseñas y es lo primero que tus hijos conocen o lo primero que tú distorsionas. ¿Por qué? Porque una vez yo escuchaba a alguien decir, a un pastor que decía, mis hijos no saben que existe el universo. Si usted le pregunta a mis hijos que tienen 4 y 2 años, ¿ustedes saben que existe el universo? Ellos van a decir no.
pero ellos conocen la autoridad del que gobierna el universo. ¿Por qué? Porque ellos conocen mi autoridad. Así que tus hijos van a conocer la autoridad primero que conocer el universo, o tus hijos van a conocer cómo funciona la autoridad antes que conocer cómo funciona el universo. Y por eso es que o tú estás promoviendo la autoridad de Dios en tu hogar, o tú estás pasivo, destruyendo el entendimiento que tus hijos tienen de la autoridad de Dios en tu hogar. Es interesante el lenguaje que Jesús aquí, porque pensémoslo de esta manera: Jesús está hablando un lenguaje judío, porque está hablando con judíos. Cuando Jesús dice que toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra, está usando el Antiguo Testamento para que nosotros no nos tengamos que imaginar qué quiere decir eso. Está citando literalmente Daniel 7:14, cuando se habla en Daniel 7:14 de un hijo de hombre, una visión que tuvo Daniel del hijo de hombre, y dice que a este hijo de hombre se le ha dado un reino eterno que tiene dominio sobre todo el cielo, sobre toda la tierra. Y Jesús está diciendo aquí: yo soy ese hijo de hombre. Yo tengo ese dominio sobre todas las cosas. Y de hecho, en este sentido, hermano, ahí está la seguridad de la Gran Comisión. Algo que a mí no me gusta escuchar mucho es cuando dicen que la iglesia está en una crisis. La iglesia tiene problemas, sí, pero no está en una crisis. ¿Por qué? Porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La iglesia sí tiene problemas, la iglesia sí tiene retos, pero no está en peligro de extinción. Él mismo lo dijo en Mateo 16: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia seguirá marchando y la iglesia seguirá destruyendo el Hades. Y cuando habla del Hades está hablando del infierno. Está diciendo Jesús: tengo autoridad sobre todo, y eso incluye el infierno. Y por eso, fracaso no es cuando tú tratas de enseñarle a tus hijos y ellos no entienden. Fracaso es cuando tú ya no enseñas a tus hijos. Ahí tú fracasaste, no la Gran Comisión. Cuando uno le enseña a sus hijos y los hijos no entienden, hermano, gloria a Dios, porque mis hijos me odian por las razones correctas, porque les hablo la palabra, porque les explico la palabra, porque los corrijo con la palabra, porque los exhorto con la palabra. Cuando mis hijos me aman porque yo no los corrijo, ten mucho cuidado, porque no está fracasando la Gran Comisión, estás fracasando tú. Y no es la iglesia la que está en una crisis, eres tú el que está tratando de meter a la iglesia en una crisis. A mí me llama mucho la atención cómo a veces, como iglesias bautistas, somos muy celosos de quién predica detrás del púlpito. Y está bien, que prediquen los hombres, que los hombres tomen responsabilidad, que los hombres sean pastores, pero en la casa tenemos muchas mamás pastoras. Que si la mamá no corrige a los hijos, nadie los corrige. Si la mamá no ora por los hijos, nadie ora por los hijos. Si la mamá no los regaña o no los corrige, los hijos se van sin corrección, pero gloria a Dios que en la iglesia tenemos pastor. Hermano, la iglesia es saludable cuando la autoridad de Cristo es bien representada en la casa y después en la iglesia. Jesús aquí está usando el lenguaje del Antiguo Testamento. Es interesante que apunta a dos lados. Por un lado es el Hijo del Hombre que dice: toda potestad me es dada. Está diciendo: yo soy el Hijo del Hombre, mi reino no tendrá fin, mi reino es imparable y mi reino está caminando por encima del infierno, mi reino está aplastando y está derribando las puertas del Hades. Al mismo tiempo les dice: hagan discípulos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jesús está citando el mandamiento original que Dios le dio a la humanidad. Usted va conmigo a Génesis 1:28. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios al primer matrimonio sobre la faz de la tierra? Fructificad y multiplicaos. Literalmente, hagan discípulos, multiplíquense, que ustedes no sean los únicos discípulos. En Génesis 1 fue que ustedes no sean la única familia sobre la faz de la tierra. Adán y Eva, multiplíquense. En Mateo 28 fue que ustedes no sean los únicos discípulos sobre la faz de la tierra. A mis discípulos les digo: multiplíquense, hagan. Ahí está el énfasis del pasaje: hagan discípulos. Y noten los paralelos.
Hagan discípulos de todas las naciones. En Génesis es fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. En Génesis 1 es vayan a crear las naciones. En Mateo 28 es vayan y llenen las naciones con el evangelio. Dice, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tengo autoridad en el cielo y en la tierra. En todas las naciones. Hermano, nosotros a veces yo creo que no entendemos lo privilegiados que somos nosotros y lo privilegiados que son nuestros hijos. Piénselo de esta manera, hermano. ¿Qué tiene que pasar para que un niño en el Medio Oriente escuche el evangelio por primera vez? En Afganistán, en Irak, o en África, o aquí mismo en este lado, en las Amazonas. ¿Qué tiene que pasar para que un niño escuche el evangelio por primera vez? Típicamente varias personas tienen que morir. El primer misionero que va lo tienen que matar, porque casi siempre el evangelio no entra sino por sangre. El primer misionero lo tienen que matar. El segundo misionero tiene que ir y medio vivir, medio morirse, posiblemente también lo matan. Al tercer misionero posiblemente lo comienzan a escuchar. Nuestros hijos pueden escuchar el evangelio todos los días, sin que nadie derrame sangre. Por eso no es falta de oportunidad, es falta de interés. Falta de interés por la gloria del Señor, falta de interés por el alma de nuestros hijos. Multiplíquense. Es interesante que la multiplicación sigue siendo el plan de Dios. Es decir, en un sentido, hermanos, Jesús aquí está describiendo el comienzo como algo nuevo. Está iniciando un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque note que los mandamientos son los mismos. Multiplíquense, señoread. Jesús dice, vayan y hagan discípulos, tengo autoridad sobre todas las naciones. Y la idea era, Adán, tu misión es sojuzgar la tierra. Eva, tu misión es ser la ayuda idónea de Adán. En el caso de Jesús, Jesús está diciendo, mi misión es salvar a los que el Padre me dio. Y alguien podría decir, Señor, pero si la misión de salvar es tuya, ¿por qué no vas tú y predicas? ¿No ha puesto a pensar eso? Que Jesús dijo que la misión que el Padre le dio fue salvar a los que le dio y que de ellos no se pierda ninguno. Entonces alguien podría decir, Señor, pero esa es tu misión, ¿por qué no la haces tú? ¿Por qué Jesús no va y predica? ¿Por qué Jesús no se quedó aquí después de haber resucitado y en carne y hueso iba por el mundo predicando, haciendo milagros? Alguien podría decir, así es la gran comisión, se hace más rápida así. Pero ¿sabes por qué no, hermano? Porque nosotros somos la iglesia. Nosotros, la iglesia es la esposa de Cristo. Así como Adán tenía su ayuda idónea, Cristo tiene su ayuda idónea, que es la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios 5:30 dice que la iglesia somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Dice, de su carne y de sus huesos, igual que Adán, esta es ahora cuerpo de mi cuerpo, carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Por qué Cristo no va y predica él mismo? Porque para eso tiene a su ayuda idónea, que es la iglesia. Hermano, tengamos en verdad mucho cuidado en cómo utilizamos la autoridad de Cristo que se nos ha delegado. Padres, tengamos mucho cuidado en cómo utilizamos la autoridad que Cristo ha delegado. Iglesia, tengamos mucho cuidado en para qué utilizamos, para qué utilizamos la boca que Dios nos ha dado, los oídos que Dios nos ha dado, los ojos que Dios nos ha dado. Tengamos mucho cuidado para qué o cómo aprovechamos los hermanos que Dios ha puesto a nuestro lado. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene autoridad sobre el que está sentado a tu lado y está sentado a tu lado porque Dios quiere que esté sentado a tu lado. Ten mucho cuidado en cómo estás administrando eso. Tú podrías estar en otra iglesia, estás en esta. Usted puede decir, pastor, pero esta como que no me gusta. Ahorita estás aquí por la autoridad del Señor. ¿Cómo estás utilizando esa autoridad de Dios? Porque la persona que está sentada a tu lado, Él la sentó a tu lado
con el propósito de que tú seas fiel? ¿Cómo estamos utilizando el lugar en el que nos encontramos? Porque el lugar en el que nos encontramos es el lugar donde Dios quiso plantar esta iglesia. Esta iglesia no fue plantada aquí por las circunstancias, no fue plantada aquí porque al pastor se le ocurrió. Esta iglesia está aquí porque el Señor tiene autoridad sobre todas las cosas. No te puedes decir, pastor, ¿y cómo yo sé si estoy utilizando la autoridad de manera correcta? Haz dos preguntas. ¿Lo que tú hablas es digno de ser escuchado y atesorado? ¿Y lo que tú dices es digno de ser imitado? Porque el discipulado son dos cosas: escúchame y mírame. Escucha lo que te tengo que decir. Por eso tenemos clases, por eso venimos los martes, por eso tenemos predicación, por eso tenemos lo de las mujeres, por eso tenemos lo de los hombres, por eso tenemos eso. Pero hermano, eso no lo es todo. El discipulado implica escúchame y mírame. El discipulado como congregación no es un programa. ¿Sabes cuál es el programa de Dios para discipular? La iglesia, no hay otro. Todo lo demás que podamos hacer es, podemos o no hacerlo, pero la iglesia es iglesia. Somos dignos de ser escuchados y somos dignos de ser vistos, porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. Note cómo lo dice en 1 Tesalonicenses 1, 6 al 7, el apóstol Pablo, cuando habla de una iglesia ejemplar, una iglesia que tenía el tesoro del evangelio en sus manos, y una iglesia que promovía el tesoro del evangelio en donde vivía. Dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 1, 6 y 7, y vosotros vinisteis a ser imitadores. La primera característica del discípulo: imita. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo con gozo habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Sí nota? ¿Qué hace que una iglesia sea saludable? Hace que una iglesia sea saludable, no lo hacen sus programas, no lo hace el cuidado de niños, no lo hace el grupo de jóvenes, no lo hace ni siquiera la alabanza. Y yo me atrevería a decir que ni siquiera cuando la predicación es saludable, eso es garantía de que la iglesia es saludable. ¿Qué hace que una iglesia es saludable? Está llena de alumnos y de maestros. Viniste a ser imitadores de nosotros y ejemplo para otros. Hermano, déjame te hago una pregunta. ¿Tú tienes a alguien que tú puedas imitar de cerca? No, pastor, es que a mí nadie me habla. Ok, ¿tú le hablas a alguien? No, pastor, porque nadie me habla. Yo me acuerdo que esa era mi excusa. Cuando yo estaba en el seminario, una excusa que yo ponía es que no hay pastores que quieran invertir su vida en mí. ¿Y sabe cuál fue la solución? Agarré el teléfono y le llamé a un pastor, le dije, hermano, ¿te gustaría invertir tu vida en mí? Y a la fecha seguimos siendo amigos. Entonces, ¿quién era el problema? El problema era yo, el problema no era los que me rodeaban. ¿Tienes a alguien tú que imitas de cerca, a quien tú puedes decir, yo quiero imitar a esa persona? Y hermano, déjame te digo que si tú dices, es que no hay nadie, eso prueba mucho de la arrogancia que hay en ti, no de la inmadurez que hay a tu alrededor. Porque en la iglesia de Corinto había gente digna de ser imitada, y yo creo que nosotros no somos la iglesia de Corinto. Sí estamos mal, pero no estamos tan mal. Si tu respuesta fácil para salir de la responsabilidad es que no hay nadie, pastor, quizás lo que tienes que decirle, Señor, quítame la arrogancia que me hace verme a mí como el supremo, como el que no tiene nada que aprender, como al que nadie le puede enseñar. Porque eso es lo que estás diciendo, no hay nadie. Es que yo soy aquí, pastor, yo soy la última Coca-Cola, entonces, si así vivo yo, ¿cómo vivirán ustedes? Y otra pregunta, ¿hay alguien a quien tú estás enseñando? Si la respuesta es no, no es que aquí nadie necesite enseñanza. O si la respuesta es, pastor, hágalo usted. Gracias a Dios la iglesia ha crecido. Eso impide que yo lo haga con todos. Pero gracias a Dios la iglesia ha crecido. Eso quiere decir que habemos más personas que podemos invertir nuestras vidas los unos con los otros. Hermano, no te estoy diciendo que tú seas el pastor de la iglesia. Te estoy diciendo que tú tengas interés por los miembros de la iglesia. ¿Hay alguien a quien tú puedes decir,
esa persona me puede corregir y hay alguien a quien tú puedes decir, a esta persona yo la voy a enseñar. Y déjeme ser claro aquí, porque cuando yo hablo de esta comunión de discipulado, no estoy hablando de lo que muchas veces sucede en la iglesia, que es una reunión que parece más club social de lo que hablamos de muchas cosas sin importancia. Recuerde que estoy hablando de intencionalidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que personas se junten no quiere decir que se junten para el bien. Yo me puedo juntar con los hombres y salir peleado con los hombres. Nos juntamos, sí. Si alguien hubiese pasado, hubiese dicho, wow, mira qué iglesia tan unida, cómo se juntan, cómo se miran. ¿De qué estaban hablando? Estaban criticando otras iglesias. Pues mejor no nos juntamos. ¿O de qué estaban hablando? Se estaban quejando de las esposas. Estaban comparando a las esposas. No, yo estoy hablando, y déjame te lo digo de esta manera, si cuando nosotros nos reunimos con nuestros hermanos, no hay la intencionalidad de discipularnos, cuidarnos los unos a los otros, yo te puedo garantizar que se están reuniendo para destrucción, para chisme, para quejas, para críticas. ¿Por qué? Porque ya lo dije, tenemos que ser intencionales para promover la palabra, porque el pecado lo promovemos sin esfuerzo. Así que si no hay una intención detrás de promover la palabra, casi que podemos estar seguros que estamos promoviendo el pecado. Y por eso es que el Señor Jesucristo aquí está diciéndonos no solamente a dónde vamos a ir, con qué autoridad vamos a ir, ya nos dijo con qué autoridad vamos. Toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya nos ha dicho también el Señor Jesucristo a dónde vamos, a todas las naciones, por donde vayan, esas naciones son mías, ahí yo tengo autoridad, pero al mismo tiempo ya nos ha dicho cómo se hacen los discípulos y dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y ya? No. ¿Por qué digo que tenemos que ser intencionales, hermano? Porque el discipulado tiene un contenido específico. La enseñanza tiene un contenido específico. No es nos reunimos y a ver qué se nos ocurre. O nos reunimos a hablar de lo último que está pasando. No, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué caminamos juntos? ¿Para qué nos procuramos unos a los otros? Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si nota usted, hermano, la responsabilidad que tú, déjame hablar a los miembros ahorita. Miembro de la iglesia, notas tú la responsabilidad que Dios te ha dado y de la que nadie te puede librar y de la que ninguna excusa te puede librar. Hermano, ¿tú sabes por qué yo nunca le he dado autoridad a los miembros para dar un consejo? ¿O por qué yo nunca le he dado autoridad a los miembros para animar a otros hermanos? Es decir, usted no, si usted ve que un hermano no está aquí y usted me llama, pastor, un hermano no estuvo en la iglesia, ¿me da permiso de llamarle? Yo le diría, hermano, tú no necesitas mi permiso. De hecho, déjame te lo digo de esta manera, yo no tengo un permiso para darte, yo no soy tu jefe. Yo no soy el dueño de ti, pero ¿sabes por qué yo no te tengo que dar autoridad? Porque ya la autoridad te la dio el Señor Jesús. Por eso es que Jesús dice, bautizándolos. Y por eso es que nosotros bautizamos en frente de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el bautismo no es algo individual, el bautismo es algo corporal. Es algo individual en el sentido que la persona decide, me voy a bautizar, o la persona es la que cree y tiene la obligación de bautizarse. Al mismo tiempo es la iglesia la que administra el bautismo, porque es la iglesia la que recibe y es la iglesia la que le dice al bautizado, desde hoy tú me perteneces a mí, yo te pertenezco a ti, no en el sentido autoritario, pero desde ahora yo te cuido a ti y tú me cuidas a mí. Por eso es que es una gran responsabilidad bautizarse. Tengamos cuidado de cómo vemos nuestro bautismo como un compromiso del pasado. Tu bautismo es un compromiso del presente. Y jugar con ese compromiso es jugar con Dios. Y nosotros no queremos jugar con Dios. Por eso es que nosotros en el bautismo recordamos el Dios que el pecador confiesa y el Dios al que el pecador obedece. Note que Jesús es específico. Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una pregunta, ¿cuántos dioses hay? Hay uno. Entonces, ¿qué es Padre, Hijo y Espíritu Santo?
Note que hay 3 personas, pero Jesús no dice bautizándolos en los nombres. Dice en el nombre singular del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque es un Dios, son 3 personas. No son 3 personas que conforman un Dios, que completan un Dios, sino en ese caso ninguno de los 3 sería Dios. Son 3 personas, un solo Dios. ¿Y de qué nos aseguramos nosotros cuando bautizamos a alguien? Que la persona que estamos bautizando se confiese o confiese a ese Dios, que ese Dios salva por medio del Señor Jesucristo, pero que ese Dios gobierna sobre su iglesia. Por eso, como decía el apóstol Pablo, ¿qué es lo que nosotros nos aseguramos? Pablo lo dice de una manera tan hermosa en 2 Corintios 13:14. Nos aseguramos de que el pecador conozca la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Por eso yo no bautizo mormones, porque ellos creen en Jesús, pero no en el Jesús Hijo de Dios, no creen en el Dios Trino. Por eso yo no bautizo testigos de Jehová, por eso yo no bautizo a cuanta secta unicitaria usted vea por ahí, porque ellos dicen, sí, Jesús es Dios. Pero nosotros creemos que Jesús es Dios, que hay un solo Dios y 3 personas, en 3 personas. Pero al mismo tiempo, por eso caminamos cerca, porque ese Dios tan grande es al que nos comprometemos a obedecer, y por eso dice el Señor que nosotros les enseñemos. La próxima vez que nosotros bauticemos a alguien aquí, hermano, ve eso como una responsabilidad tuya, no es solo mía. Y ve el bautismo como un compromiso que va a durar hasta que Cristo vuelva, y aún más allá seguiremos enseñando, aprendiendo con esa persona. Es como los votos matrimoniales, no es muy distinto. Yo hice los votos matrimoniales con mi esposa y todavía estoy comprometido con eso, aunque los hice en el pasado. Así mismo es el bautismo. Es el compromiso permanente del pecador con la iglesia y el compromiso permanente de los pecadores de la iglesia con el pecador que es recibido. Por eso, cuando tú vienes a la iglesia, hermano, todos los domingos, tú no deberías venir pensando solamente, ¿qué voy a aprender? Sí, pero también, ¿qué voy a enseñar? Todos los que estamos aquí estamos, desde la manera en la que yo me he visto, yo estoy enseñando algo. Por eso es que Pablo habla a las mujeres, ya hemos hablado mucho de los hombres, vamos a hablar de las mujeres un poco. En Tito 2, 3 y 4, ¿cómo se mira el discipulado en la iglesia local? Las ancianas asimismo sean reverentes. Primero, cuídense ustedes mismos, sean reverentes en su porte. Dice, actúen con modestia. Hermanas, nosotros no... Déjame decir esto con cuidado porque aquí se me puede acusar de machismo. Pero hermanas, desde la manera en la que ustedes se visten, ustedes están mandando un mensaje. Y usted puede decir, pastor, pues que nadie me vea. Esa es la lógica del mundo. Tú no te vistes esperando que te vean o no te vean. Tú te vistes sabiendo que el Señor te ve. Y si eso no trae peso, ten cuidado. El Señor ve si tú te preocupas más por el maquillaje que traes puesto que por el corazón con el que vienes. Desde la manera de vestir, tú estás discipulando para bien o discipulando para mal. Por eso dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Hermanas, cuando ustedes hablan, ustedes están discipulando. Ustedes no saben quién las está escuchando. Si ustedes están calumniando, ustedes están diciendo que tenemos un Dios de calumnias. Si ustedes están llenas de quejas, ustedes están diciendo que tenemos un Dios que no cumple. No esclavas del vino, y ahí dice, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Tú estás casada, tú le estás enseñando a las solteras cómo debería actuar una casada. No, pastor, que las enseñe su mamá. Hermana, esto es pertenecer a la iglesia local. Nada de lo que hacemos aquí se hace al aire. Todo lleva una enseñanza para bien o lleva una enseñanza de tropiezo. Por eso tengamos mucho cuidado. Otra vez, si tú te has bautizado en esta iglesia,
Estas son tus responsabilidades. Si tú no te bautizaste en esta iglesia, pero tú eres miembro de esta iglesia, estas son tus responsabilidades y tú estás delante del Dios Trino. Así que te recibimos porque confiesas al Dios Trino, te sacamos si no te arrepientes delante del Dios Trino. Eso es el gran peso del discipulado. Por eso es que Jesús dice, yo creo que para este punto los discípulos ya estaban, Señor, eso está más difícil que cuando tú estabas. Y por eso Jesús termina, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjeme terminar con esto que me encanta del Evangelio de Mateo. Pero el Evangelio de Mateo termina de la misma manera que empezó. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús dice, yo estoy con vosotros. Porque empieza con Dios con nosotros y termina con Dios acompañándonos a nosotros. Hermano, cuando tú estés enseñando a tus hijos, Jesús está ahí. Tú estás hablando a los oídos, Jesús está hablando al corazón. Tú controlas que ellos se sienten en la mesa, Él controla que ellos se sienten en su reino. Por eso predica, enseña, corrige. Tenemos la autoridad que proviene de Dios, nos falta la perseverancia, que ahí es donde el mundo nos gana. Enseñemos y hablemos sabiendo que Jesús está con nosotros. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por nuestro Salvador.